Historia e historiografía. Imagina esto. Dos historiadores están frente a la misma fotografía antigua. Uno dice, aquí vemos un acto heroico. El otro responde, no, esto es una tragedia. ¿Cómo es posible que, mirando la misma imagen, lleguen a conclusiones tan distintas? La respuesta está en comprender no solo la historia, sino también la historiografía. Y hoy vamos a descubrir por qué conocer la diferencia puede cambiar por completo la manera en que entendemos el pasado. Y en este video vamos a viajar por el fascinante mundo de la historia y la historiografía. No te preocupes, no será una clase aburrida. Te lo explicaré con ejemplos, anécdotas y casos reales que demostrarán que la historia no es un conjunto de fechas muertas, sino un campo vivo, lleno de debates, misterios y hasta polémicas. La historia. Más que contar el pasado, la historia no es solo una sucesión de hechos, batallas y reyes. Es, ante todo, una ciencia social. Y como tal, tiene un objetivo: estudiar el pasado de los seres humanos para entender cómo y por qué vivimos como lo hacemos hoy. Para lograrlo, el historiador no se sienta simplemente a escribir. Antes, debe seguir un proceso riguroso. Definir un tema o pregunta de investigación. ¿Qué quieres saber? ¿Qué problema del pasado busca explicar? Buscar y analizar fuentes. Documentos, testimonios, objetos, fotografías, cartas, todo lo que pueda aportar pistas. Contrastar información. No basta con leer un solo libro o creer una versión oficial. Interpretar. Y aquí entra en juego la subjetividad. Incluso con datos en la mano, el historiador necesita interpretar, y esa interpretación depende de su formación, sus valores y su época. Ejemplo. Si estudiamos la Revolución Francesa en 1790, un historiador liberal del siglo XIX podría verla como un paso hacia la libertad, pero un historiador monárquico de la misma época la llamaría el inicio del caos social. ¿Ves la diferencia? La historiografía. La historia de la historia. Aquí entramos a un terreno aún más interesante. La historiografía no estudia directamente los hechos, sino cómo esos hechos han sido contados, interpretados y explicados por diferentes historiadores a lo largo del tiempo. Es como si no miráramos la fotografía antigua directamente, sino que analizáramos todos los comentarios y opiniones que otros han hecho sobre ella. Ejemplo. Pensemos en Cristóbal Colón. Durante siglos, en Europa, fue visto como un valiente explorador que unió continentes. En la historiografía más reciente, muchos lo describen como un agente del colonialismo, responsable de la muerte y explotación de pueblos originarios. ¿Colón cambió? Lo que cambió fue la perspectiva de quienes lo estudian. La historiografía nos enseña que la historia no es estática. No basta con saber qué pasó. También hay que entender quién lo contó, cuándo lo contó y con qué propósito. El papel del historiador, entre detective y narrador. Un historiador es un poco como un detective. Recolecta pistas, reconstruye escenarios, interroga fuentes, pero también es un narrador, porque debe contar esa reconstrucción de manera comprensible y coherente. El problema es que ningún narrador es completamente neutral. Aquí es donde la historiografía nos alerta. Cada obra histórica está influenciada por el contexto social, político y cultural del momento en que se escribió. Caso.
Heródoto, considerado el padre de la historia, escribió sobre las guerras médicas entre griegos y persas. Pero como griego, su visión favorecía a su propio pueblo. En cambio, un cronista persa, si lo hubiera habido con el mismo detalle, habría contado la historia de forma muy distinta. ¿Por qué importa diferenciar historia e historiografía? Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de confundir hechos con opiniones. Y en un mundo lleno de información, noticias falsas y narrativas interesadas, esta diferencia es vital. La historia nos da los hechos documentados. La historiografía nos dice cómo esos hechos han sido vistos e interpretados. Ejemplo: la Segunda Guerra Mundial. En los libros estadounidenses, el día D es el momento clave que cambió el curso de la guerra. En los libros rusos, la batalla de Stalingrado es el verdadero punto de inflexión. Ambos hechos ocurrieron. La diferencia está en el enfoque historiográfico. Grandes corrientes historiográficas. Para que veas cómo cambia la visión según la corriente, repasemos 3 ejemplos. Historiografía positivista siglo XIX. Creía que la historia debía ser como la ciencia, objetiva, basada solo en hechos verificables. Historiografía marxista siglo XX. Se centra en las luchas de clases y en cómo la economía moldea los procesos históricos. Nueva historia. Desde mediados del siglo XX, amplía la mirada para incluir la vida cotidiana, la cultura, las mujeres, las minorías, temas que antes eran ignorados. Ejemplo: imagina que estudias la Edad Media. Un positivista te hablará de reyes y batallas. Un marxista te explicará la relación entre señores feudales y campesinos. La nueva historia te contará cómo era la vida de una mujer campesina en un pueblo del siglo XIII. El riesgo de no cuestionar las fuentes. La historia escrita sin espíritu crítico puede convertirse en propaganda. Por eso, la historiografía es como un filtro. Nos ayuda a detectar qué visión del pasado nos están intentando vender. Caso: durante el Imperio Romano, muchos textos glorificaban a los emperadores, pero los escritos de historiadores opositores, como Tácito, muestran un lado mucho más oscuro. Hoy los historiadores cruzan ambas versiones para acercarse a algo más equilibrado. ¿Cómo usar esto en tu vida diaria? Aunque no seas historiador, diferenciar historia de historiografía puede ayudarte a leer noticias con ojo crítico, entender debates actuales sobre memoria histórica, evitar caer en discursos manipulados. Conclusión: la historia nos dice qué pasó. La historiografía nos explica cómo y por qué se ha contado así. Si aprendemos a ver ambas, tendremos una visión más completa y honesta del pasado, y quizás también del presente. La historia la escriben los vencedores, pero la historiografía nos recuerda que también existen las voces de los vencidos, esperando ser escuchadas.